Wie spät ist es? Que significa qué hora es. Literalmente, cómo de tarde eso es. Uhrzeit, que es como hora, horario. Aquí, por ejemplo, regla. Es gibt zwei Methoden, die Uhrzeit zu sagen. Hay dos para decir la hora. Está el digital. Es ist 13, que es 13. Uhr 20, las 13:20. O sea, aquí siempre se pone el Uhr. Después de decir el 13, tú imagínate que el punto sería UA y luego 20, 13 y 20. Y luego aquí en el Umgangssprache, que es el idioma coloquial, digamos, el que usa normalmente, informalmente, es ist 20 nach 1. Esto siempre se pone delante, es ist. Es como decir, son las, es las, igual, es ist, siempre. Se queda así fijo, no tienes que ponerlo en plural ni conjugarlo de otra forma. Esto se pone, el UA se pone para el digital, pero luego aquí en este, pues tienes que decir, es ist 20 nach 1. Mirando el reloj, han pasado 20 minutos después de la 1. Esto sería como después. Luego, es ist 10 vor halb 2. Vor sería antes. Faltan 10 minutos para la 1:30. La 1:20. Mira, aquí tengo un ejemplo de las 5 en punto. Es ist 5 Uhr. Son las 5. Aquí es ist 5 minutos nach 5. A partir de aquí han pasado 5 minutos después de las 5. Nach es después. Luego aquí en el 10 es ist 10 Minuten nach 5. Son 10 minutos después de las 5. Las 5:10. El cuarto es ist Viertel nach 5, las 5:15, solo que aquí como se dice 15 minutos después de las 5, nach. Es ist 20 Minuten nach 5. Igual que esto. En el último aquí es ist 5 vor halb. 5 minutos antes de las 5:30. O sea, a las 5:25, a las 5:30. Se le pone una hora antes, empieza a 5:30, pero tú tienes que poner es ist halb 6. Falta media hora para las 6. Es ist 5 nach halb. 5 minutos después de las 5:30. Es como este, pero al revés. Antes y el otro después. Vor, nach. Si te fijas, aquí todos dicen después de, nach, menos este, y aquí al revés. Aquí este es después y los demás es antes de. Entonces, es ist 20 Minuten vor 6, 20 minutos antes de las 6. Es ist Viertel vor 6, 6 menos cuarto, o las 5:45. Digital sería es ist 17 Uhr und 40. 17. A las 100 menos 10, 10 minutos antes de las 6. Te lo voy poniendo aquí también para que te vayas fijando. Es ist 5 vor 6 o es ist 6 Uhr. Y así con todos los números. Siguiendo las reglas de aquí, fíjate que a partir de en punto de UA, los demás son nach, y a partir de aquí, este FOA, y aquí ya le das la vuelta. A partir del FOA ves que aquí otra vez nach y después de aquí otra vez FOA, los demás ya está. Los verbos separables e inseparables. Trennbare und trennbare Verben. En alemán, muchos verbos pueden modificarse al añadirles adelante un prefijo. Son los llamados verbos separables. El prefijo a lo que se refiere, por ejemplo, es auf, que es el prefijo, o an, o aus, etcétera, que lo vamos a ver. Por ejemplo, stehen, estar de pie, puede convertirse en aufstehen, que es levantarse. ¿Veis la diferencia, no? No es lo mismo stehen, estar de pie, que aufstehen, levantarse. En verstehen, que es entender, u otros. Este prefijo suele ser una preposición, el auf, un adverbio u otra partícula, que eso ya es otro caso. Pero también puede ser en muchas menos ocasiones un nombre o un adjetivo. Es muy importante conocer bien los verbos con prefijo, pues son muy frecuentes y comunes y se usan a diario en numerosas ocasiones, como aufstehen, levantarse, verstehen, entender, abfahren, partir, irse de viaje.
abfahren. Fahren es conducir, abfahren es partir. De ahí la diferencia con el prefijo. Cuando el prefijo va unido siempre al resto del verbo, a la hora de conjugarlo, hablamos de verbos inseparables. Lógicamente, si la partícula se separa, enviándola al final de la frase, siempre, esto tenerlo en cuenta, esto siempre es así. La partícula del verbo separable se va al final. Por ejemplo, del ausstehen, el auf se va al final de la frase. De abfahren, ab se va al final. Además, los verbos con prefijo tienen su acentuación determinada por su separabilidad o no separabilidad, lo cual es muy útil. Según cómo se separen o no se separen, el acento va en un sitio o en otro. Entonces, si estás estudiando estos verbos, verás que en realidad son muy sencillos de usar. Debes reconocerlo cuando lo veas, claro, y comprenderlo, pero no vale de nada saber listas de memoria, que en parte también es cierto. Tampoco está mal verlas y mira a ver cómo van. Tipos de verbos con prefijo, separables, inseparables o ambas cosas. Como hemos visto, los verbos con prefijo pueden ser separables o inseparables, pero además hay verbos que pueden ser las dos, significando en cada caso algo distinto. Entonces, verbos separables son aquellos en los que el prefijo, como hemos dicho antes, se separa del resto del verbo, cuando éste se conjuga en presente, pretérito, imperativo y en preguntas. En estos casos, el prefijo se separa y se coloca siempre al final de la frase, como se hace con aufstehen o einkaufen. Por ejemplo, ich stehe um 7 Uhr auf. Me levanto a las 7. Como veis, aufstehen, el auf se va al final. El verbo claramente lo tienes que conjugar. El stehen lo tienes que conjugar como ya sea el presente o sea el pretérito o el imperativo, claramente, pero el auf se va al final. Wir kaufen in diesem Laden ein. Nosotros compramos en esta tienda. Literalmente es igual. In diesem, como veis, la preposición con la declinación en dativo. Verbos inseparables. Son los verbos en los que el prefijo permanece junto a la raíz del verbo, como es verstehen o verkaufen. Verstehen es entender, verkaufen vender. Verkaufen es vender y kaufen es comprar, para que lo sepáis la diferencia. Y luego está einkaufen, que es como ir de compras o ir a comprar. Ich verstehe das Buch nicht. No entiendo el libro. Wir verkaufen diese Bücher auf dem Markt. Vendemos estos libros en el mercado. Nosotros vendemos, como habéis visto aquí, verkaufen. En este caso, verkaufen no es separable. Siempre hay variables. El acento depende de si el verbo es separable o no. En los verbos separables, el infinitivo se pronuncia acentuando la partícula separable, como por ejemplo austen. Tú pronuncias en auf, austen, aufmachen, ankommen, ansehen, anschauen, etc. Anschauen es como ver algo en el sentido de ver una serie, ver una película. No se dice ver, como que significa sehen, sino concretamente para eso se dice anschauen. Por ejemplo, yo digo, ich schaue eine Serie an. Ahí ya veis el ejemplo del verbo separable ich schaue, conjugado en presente, una serie, y lo del verbo al final, la preposición. Sin embargo, en los verbos inseparables, el acento recae sobre la raíz del verbo, el núcleo, como por ejemplo verstehen. No dice verstehen, sino verstehen. Verbos que pueden ser separables o inseparables. Su significado cambia y también el acento. Übersetzen, como veis aquí se pronuncia el setz, si se lleva el acento sobre la U. Übersetzen. Significa poner algo encima, cubrir. Y es por tanto un verbo separable. Por otro lado, übersetzen, si se acentúa sobre setz, significa traducir. Y entonces inseparable. Übersetzen, como hemos entendido aquí, cuando es traducir se pronuncia en el setz, y cuando es poner algo encima se pronuncia en la U. Übersetzen. Por eso aquí varía, es un verbo variable en la acentuación. A continuación veamos tres tablas con los prefijos inseparables, separables y mixtos más habituales. Es útil reconocer la tendencia de significado conociendo el prefijo, pero en el fondo esto no es siempre fiable. Prefijos inseparables. Significado del prefijo. Aquí tenéis los ejemplos. Benutzen, usar, bekommen, recibir. Estos no se separan, pero a la vez, si tú le quitas al bekommen el be, también está el verbo kommen, que es venir. Si a este benutzen le quitas be, es nutzen, es aprovechar.
o también se puede decir ausnutzen. Es como aprovechar algo al máximo ya. Aquí tenéis todos los ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Significado del prefijo, lo tenéis ahí, los ejemplos. Esto es muy práctico. Uso los verbos separables e inseparables. Los verbos con partículas separables se conjugan como su verbo matriz y la partícula separable se envía al final de la frase. Resumido, wie gehen Sie in die Berliner Halle ein? Los participios son iguales a los del verbo matriz, pero con el prefijo separable delante. Ein, gebogen. Aquí, en este caso, como veis, no se separa. El pasado de wiegen es gebogen, que se pone eingebogen. Los verbos inseparables, como su propio nombre indica, no separan su prefijo nunca y se usan como cualquier otro verbo normal. Al final, todo se resume en la partícula de los verbos separables, se envía al final de la frase y los verbos separables llegan al acento sobre esta partícula. En todos los resumidos es eso, que veáis que el acento está al principio en los verbos separables y que la preposición va al final. Más que nada es aprender los verbos, porque hay muchos verbos concretos para saber identificar cuáles son separables, cuáles inseparables. Aquí hay una lista de verbos separables, todo en alemán. Los verbos separables e inseparables más comunes, aquí lo tenéis. Luego aquí otra de la lista, ahí tienes todas las listas esas que son muy útiles y muy prácticas para mirarlas.